Todo empezó hacia el cuarto milenio antes de Cristo, en el creciente fértil, una región de Oriente Próximo donde las condiciones del terreno y el ingenio humano dieron lugar a algo nuevo, la vida urbana. La gente ya no vivía solo en pequeñas aldeas agrícolas. Gracias a la agricultura y a una mejor organización social, nacieron las primeras ciudades. Y todo esto, como veremos, gracias a un elemento fundamental, el agua. En lugares como Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, y en Egipto, junto al Nilo, llovía más bien poco, pero esos ríos eran auténticos milagros. Cada año se desbordaban y los habitantes aprendieron a controlar y aprovechar esa crecida. Construyeron diques, canales, sistemas de riego, algo que hoy nos parecería ingeniería avanzada. Esto permitió aumentar las tierras cultivables y con ellas la producción agrícola. Gracias a estos inventos aparecieron otros, como la rueda y el arado, que revolucionaron la forma del trabajo en el campo. Vamos, que si existiese un Nobel del progreso agrícola, se lo llevarían ellos. Más comida significó más gente, y más gente significó más comercio, más artesanía y una sociedad mucho más compleja. La mayoría eran campesinos libres, que trabajaban tierras pertenecientes a reyes, nobles o sacerdotes, y pagaban tributos en especie, es decir, una parte de sus cosechas. Los hombres cultivaban, cosechaban y construían diques o canales. Las mujeres, por su parte, elaboraban pan y cerveza, tejían y vendían los excedentes en el mercado. Sí, has oído bien, cerveza, uno de los primeros inventos civilizados. Y aquí llega el gran momento, la escritura, la línea que separa la prehistoria de la historia. Porque escribir significó conservar la memoria colectiva, dejar constancia de lo que se hacía, se creía o se comerciaba. En Mesopotamia, hacia el 3300 a.C., nació la escritura cuneiforme, derivada de antiguos pictogramas. Se hacía sobre tablilla de arcilla, con un punzón en forma de cuña. Imagínatelo, los primeros documentos de la historia literalmente escritos en barro. Mientras tanto, en Egipto, hacia el 3150 a.C., apareció la escritura jeroglífica, mucho más artística, más de 5.000 signos que representaban ideas y sonidos. Los escribas, auténticos profesionales del saber, la utilizaban en templos, tumbas y papiros. Los primeros textos eran económicos, legales y religiosos. Nada de poesía todavía, pero sí contabilidad, leyes y oraciones, o sea, la burocracia nació antes que la literatura. Entre los años 3500 y 2000 a.C., en Sumer, en la Baja Mesopotamia, la agricultura fue desarrollándose poco a poco, y vaya que sí creció. Tanto que ese desarrollo terminó estimulando el surgimiento de las primeras ciudades alrededor de los ríos Tigris y Éufrates. Vamos, que donde había agua había vida, y donde había vida había gente construyendo cosas. En Mesopotamia estas comunidades empezaron a organizarse como ciudades-estado independientes. Cada una tenía una ciudad principal, como podía ser Ur, Uruk, Eridu o Lagash, que funcionaba como un centro del poder político y religioso, y alrededor los campos que la alimentaban, una especie de ciudad con su propio territorio, todo incluido en un paquete. Además de ser lugares importantes desde el punto de vista político y religioso, esas ciudades eran también verdaderos centros de artesanía y comercio. Los mercados se situaban sobre todo alrededor de los templos, que, dicho sea de paso, solían tener los almacenes más ricos de toda la ciudad. Si buscabas cosas valiosas, ibas al templo, eso sí, sin carrito de la compra. Las ciudades estaban gobernadas por reyes, llamados En, que concentraban los poderes político, militar y religioso. Es decir, no solo mandaban, sino que además representaban a los dioses, y decidían si era buen momento para ir a la guerra. Los sacerdotes eran los encargados de custodiar el templo, mientras que los funcionarios, conocidos como Awilum, se ocupaban de administrar la ciudad-estado, controlaban las cosechas, supervisaban el comercio e imponían los tributos. Sí, ya en el 3000 a.C. existían los impuestos, lo siento. Estas ciudades también disponían de un ejército, porque los conflictos entre ellas eran más que frecuentes. Podría decirse que la convivencia pacífica no era precisamente su especialidad. Las clases medias y bajas, llamadas Muskenum, estaban formadas por comerciantes, artesanos y campesinos, que eran la mayoría de la población. Ellos hacían prácticamente todo el trabajo diario, desde fabricar productos hasta cultivar la tierra, y en la base de la sociedad se encontraban los esclavos, llamados guardu, que eran considerados simplemente un objeto, sin derechos, sin libertad y sin posibilidad de ascenso, absolutamente nada envidiable.
En las tierras que bordean los ríos Tigris y Éufrates, allí donde Mesopotamia hacía literalmente milagros en mitad del desierto, a partir del cuarto milenio a.C. surgieron nada más y nada menos que 4 grandes imperios. Vamos con ellos, uno por uno, sin perder a nadie por el camino. Reino de Akkad, o los acadios. Hacia el 3100 a.C., Mesopotamia estaba dominada por los sumerios, que vivían organizados en ciudades-estado, una especie de liguilla urbana pero sin fútbol. Y entonces, en el tercer milenio a.C., aparece Sargón, que dijo algo así como ¿y si unifico todo esto? Y lo hizo. Ocupó las ciudades de la Baja Mesopotamia y creó el reino de Akkad, primer gran imperio de la zona. Sargón 1, caos urbano 0. Imperio babilónico. Hacia el año 1800, Babilonia decidió que ya estaba bien de modestia y se impuso sobre las demás ciudades. Así nació el Imperio Babilónico, que alcanzó su máximo esplendor con Hammurabi, hacia el 1750 a.C. Sí, el de las leyes, el primer señor que dejó claro que lo de copiar deberes tiene consecuencias. Imperio asirio. Hacia el 1300 a.C., los asirios dijeron: es nuestro turno. Y vaya que sí lo fue. Crearon un imperio que se extendía desde el Golfo Pérsico hasta el mar Mediterráneo, es decir, un territorio tan grande que el mensajero tardaría 3 días en llegar y otros 2 en darse cuenta de que se había perdido. La capital se situó en Nínive, y bajo el rey Asurbanipal incluso intentaron conquistar Egipto. Intentaron. Spoiler, no salió bien. Imperio persa. En el siglo VI a.C., bajo el mando del rey Ciro, los persas conquistaron Mesopotamia y formaron un imperio gigantesco que se expandió hacia el río Indo. Sus ciudades principales fueron Suso y Persépolis, que básicamente eran el centro cultural de la época. El arte mesopotámico tiene una misión clara: ensalzar a los poderosos, dejar por escrito, bueno, por piedra, sus hazañas y glorificar a los dioses. Vamos, propaganda premium del mundo antiguo. Realizaron grandes construcciones, aunque desgraciadamente pocas han sobrevivido. Cosas de usar materiales poco amigos del paso del tiempo. Su edificio estrella era el zigurat, sólido, enorme, con pocas aberturas, levantado sobre plataformas y terrazas. Se accedía por grandes escalinatas y en la cúspide se encontraba el santuario. A su alrededor, patios donde los fieles se reunían para ceremonias, una especie de plaza mayor sagrada. Las viviendas eran cuadradas, con techo plano, ideal para secar cosechas, y normalmente tenía un patio interior. En escultura, las figuras eran idealizadas, geométricas y pensadas para ser vistas de frente. En los templos aparecieron muchísimas estatuas orantes, representando figuras humanas en actitud de oración. Los relieves asirios son detallistas y realistas, representan animales, seres mitológicos, escenas de caza y guerra, decoraban palacios y puertas como si fueran cómics épicos, pero tallados en piedra. Por otro lado, Egipto se divide en 2 grandes regiones: el Bajo Egipto, el delta del Nilo, y el Alto Egipto, la zona más árida donde solo se vive la estrecha franja que inunda el río. A lo largo del quinto milenio a.C., las tribus se concentraron junto al Nilo, porque intentar vivir en el desierto sin agua es una mala idea. Hacia el 3000 a.C., el rey Narmer unificó el Bajo y el Alto Egipto y se coronó faraón de ambos. Así nació un estado fuerte y unificado, gobernado por dinastías que durarían más de 2500 años, casi nada. Una búsqueda de más territorio y rivalidad con otros pueblos llevaron a Egipto a expandirse hacia Oriente Medio, creando un imperio sólido y respetado. Que la diplomacia esté bien, pero si además puedes tener un ejército gigante, pues mejor. El faraón tenía poder absoluto: político, militar y religioso. Era considerado un dios en la tierra, teocracia pura y dura, y debía mantener el orden, dirigir el ejército y controlar las obras de riego, un trabajo multitarea que ni el mejor gestor de proyectos. Además, funcionarios y sacerdotes se aseguraban de que las leyes del faraón se cumpliesen al milímetro. Los egipcios eran politeístas, llegaron a tener hasta 3000 dioses, cada ciudad tenía sus protegidos, organizados en tríadas. La más conocida era Isis, Osiris y Horus. Creían en el Ka, el alma inmortal. Si el difunto superaba el juicio de Osiris, podría disfrutar de la vida eterna. Por eso momificaban los cuerpos y los llenaban de objetos para el más allá: ropa, comida, joyas, el primer equipaje para la otra vida. El arte egipcio es propagandístico, diseñado para glorificar a dioses y ensalzar al faraón. La arquitectura egipcia es arquitrabada, a base de dinteles, y tiende al colosalismo. Los monumentos funerarios principales eran las mastabas, las primeras tumbas, construcciones sencillas, forma de pirámide truncada y cámara funeraria bajo tierra.
la propia pirámide, que eran enormes construcciones piramidales con entradas ocultas y galerías engañosas para evitar robos, y el hipogeo, cámaras funerarias subterráneas, muy decoradas, ocultas y espectaculares. Por último, tenían templos, construidos en piedra. Como no utilizaban arco ni bóveda, el peso recaía en enormes columnas mediante dinteles. Los muros estaban llenos de relieves y pinturas. En la escultura, las figuras son frontales, sin perspectiva, con los brazos pegados al cuerpo, lo que llamamos ley de la frontalidad, y se representaban de forma idealizada. La pintura decoraba templos y tumbas. Sus normas básicas eran partes del cuerpo de perfil, pies, brazos y cara, y otras de frente, cuerpo y ojos. Poca sensación de movimiento, lo que llamamos hieratismo, el tamaño dependía de la jerarquía social y los colores eran planos y sin sombras. Y así funcionaban las primeras ciudades de la historia, con agricultura, ríos gigantes, templos-mercado, reyes todopoderosos y una sociedad muy marcada. Lo que empezó en Sumer sentó las bases de lo que hoy llamamos ciudad, aunque ahora nuestras calles tengan semáforos y no cabras. En el próximo episodio seguiremos explorando con otras civilizaciones. ¡Nos vemos!